Esta es una heladera bajo mesada de las denominadas minibar o frigobar, marca Ranzer, modelo RB larga-RA01. El problema que tiene esta heladera es que si bien enciende, no enfría nada. Ahí tenemos una luz, interruptor de puerta, normal cerrado. Quiere decir que está continuamente cerrado, por lo que está en contacto, por eso prende la luz. Y cuando lo pulsamos se abre y apaga la luz. Interruptor de puerta. Por el otro lado tenemos lo que es una etiqueta donde nos muestra la placa y las conexiones que tiene. Por este lado tenemos un disipador, dos coolers, una placa electrónica que vendría a ser una fuente switching y el controlador de lo que es supuestamente la placa Peltier. Tenemos la conexión positivo y negativo a la placa Peltier. Acá tenemos lo que es un NTC, que es un controlador de temperatura. Después tenemos por este lado, que vendrían a ser esos, el fan, que vendría a ser la cola, y estos dos cables amarillos que van para acá, vendría a ser el otro fan, que vendría a ser el color que está en la cavidad de lo que es el refrigerador. Después tenemos estos tres cables que vendrían a ir para la cavidad del refrigerador, que vendría a ser una especie de controlador de temperatura. Y esto sería la tensión de línea 220, la conexión de masa. Todo esto funciona. Vamos a desconectar lo que sería vamos a medir tensión ahí, tiene que haber 12 volts de salida y con eso sabemos que está tirando la tensión a lo que es la placa Peltier, y si tira la tensión entonces la placa la que está rota, por eso no enfría, pero si no tira la tensión entonces es la placa electrónica la que falla. Ya conectamos lo que es con un tester a la salida de lo que es la placa. Cable verde al positivo del tester, cable amarillo al negativo del tester, y lo que está arrojando es una tensión de 3,6 volts. Los coolers, uno funciona y el otro apenas funciona, así que lo que tenemos acá es un problema de placa. Acá sacamos lo que es la térmica o la placa Peltier. Vemos que es una sola. Vamos a retirarla para ver de cuánto voltaje es. Vemos que el cooler de lo que es el interior del habitáculo está funcionando. Vemos los otros dos coolers que también están funcionando. Este estaba trabado, por eso funcionaba mal. Habrá que hacerle una limpieza. Volvemos a conectar para medir que tiene solamente 3,7 volts. Ya sacamos los tornillos y acá vemos el modelo de lo que es la placa Peltier. Es TEC1-1275FX. Ese sería el modelo de lo que es la placa. Ahora vamos a sacarle lo que es esto. Acá vemos la placa. Lleva una silicona que es una pasta térmica, que es para disipar lo que es el calor. Es para unir esto con esto y que el calor pase bien.
lo mismo que acá, que tiene otro disipador de aluminio que vendría a ser este, y acá, que es el que se ve ahí, está lo que sería lo que es el bulbo del sensor. Y acá está la placa. La placa simplemente va así. Y esta parte va ahí. Y solamente se pone así. Lleva una sola. Lo ideal sería que lleve dos. Pero bueno, lleva una sola. Algo que tenemos para decir según el modelo es que el 12 hace referencia al voltaje de esta celda, es de 12 volts, y el último número, que es el 5, hace referencia a los 5 amperes. Esta celda trabaja con 5 amperes de corriente continua. Si por ejemplo terminaría en 6, sería 6 amperes, si termina en 8, 8 amperes. También tenemos que decir que el sensor de temperatura es de 2,7K, por lo que a temperatura ambiente, de unos 29 grados aproximado, mide 3,3K aproximado. Con eso sabemos que el sensor está bien, ya lo medimos y aparentemente el sensor está bien. Aparentemente la celda estaría bien, ya que trabaja con 12 amperes y lo que nos arrojaba la placa era 3,6 volts. Así que tenemos que ver por qué la placa no está tirando la tensión de 12 volts. Lo que hicimos hasta ahora fue cambiarle todos los capacitores de la placa, del lado secundario y del lado primario, los más chiquitos, salvo estos dos y este otro, que sabemos que andan bien. La mayoría nos daba una buena lectura, pero se los cambiamos igual, por la baja tensión que teníamos a la salida de lo que es la placa Peltier, que teníamos 3,6. El tema es que con eso no solucionamos nada. Sabemos que la fuente primaria funciona bien, ya que enciende el LED rojo, es un indicativo de que nos arroja 12 volts, y el LED verde, cuando enciende, es que está funcionando lo que es la placa Peltier. Para que funcione esta placa y no nos arroje un error, tenemos que tener conectado lo que es el sensor, los 3 cablecitos que van a lo que es el termostato, de lo que es la heladera, el control de temperatura, y nosotros conectamos los colores, pero los colores no es necesario, simplemente los conectamos para ver si funcionan o no. Y después, bueno, si tenemos algún problema en la placa Peltier, también nos va a dar que el LED verde no encienda. Ya solucionamos el tema, sabemos que la falla estaba por estos 3 cables que van a lo que es el control de temperatura, que nosotros pensamos que era un termostato, pero en realidad era un potenciómetro, lleva 3 resistencias y un capacitor, después lo vamos a ver, y ahí estaba la falla. Vamos a darle tensión a lo que es la placa y vamos a ver que se enciende el LED rojo y el LED verde. Lo que hicimos fue conectar mediante cables al tester para medir tensión. Ya lo tenemos conectado ahí, y le pusimos lo que es una carga para no conectarlo por ahora con la placa Peltier. La carga es una lámpara de un auto de 12 volts, vendría a ser el guiñe, y lo conectamos así, lo que es la parte negativa y la parte positiva. De todas maneras ahí tenemos marcado positivo y negativo, no hay que conectarlo al revés, y vamos a enchufar para ver qué nos da.
Ahí encendió. Los colors tienen más fuerza. El de ahí también. No sé si se ve. Y nos arroja 12 volts. Eso es porque el controlador de temperatura o potenciómetro está al máximo. Ahí vemos que está encendido tanto el LED rojo como el LED verde. Quiere decir que no está arrojando tensión a lo que es la placa Peltier. Si la placa tuviera algún problema, automáticamente el LED verde no encendería. Si no conectamos, como ya dijimos, lo que es el sensor de temperatura, también lo que es el LED verde no trabaja. Es decir, que si esto tiene un corto, el LED verde no trabajaría. Y lo mismo para lo que es el termostato. Si no tenemos termostato en funcionamiento, el LED verde no enciende, que ahí estaba la falla. Como dijimos, los colors no era necesario conectarlo, pero nosotros quisimos comprobar que los dos funcionen. Trabajan a 12 volt también. Vamos a conectar lo que es la placa Peltier, a ver si funciona. Debería funcionar, ya que el problema estaba en la placa y no en la placa Peltier. Después vamos a mostrar lo que es el termostato, cómo lo reparamos y qué tenía. Estamos midiendo lo que es la placa Peltier. Estos son los conectores y nos da 2,7 ohm lo que es la placa Peltier. Obviamente que nos da continuidad, ya que es una baja resistencia. Eso es lo que nos da de resistencia lo que es la placa Peltier. Nos tiene que dar continuidad o una baja resistencia, y con eso sabemos que estaría bien. Si no tenemos continuidad y no tenemos resistencia, quiere decir que la placa está en corto. Para armar de nuevo lo que es la placa Peltier, dejarla como estaba, simplemente tenemos que poner lo que es el sensor primero en el agujerito ese, que es el aluminio. Va simplemente hasta ahí, entrará 1,5 centímetros, supongo, y simplemente va así, no llega hasta acá, sino que llega hasta ahí. Tenemos que ponerla con silicona para que quede fijo y mida bien. Después va lo que es este tergopol, va ahí. Después vendría lo que es la placa. Por este lado se le coloca lo que es pasta térmica para una mejor disipación. Por este lado también. Y después va esto. Luego va lo que es este aluminio disipador más grande, con tornillos. Tiene 2 tornillos acá y se asegura así. Y así estaría. Debería ser así. Quedaría ahí. Se lo da vuelta y se lo coloca acá. Se lo ajusta con tornillos acá y ya estaría. Ya colocamos pasta térmica de los dos lados del disipador. Recordemos que esta placa por un lado enfría y por el otro lado calienta. Enfría para este lado, calienta para el disipador más grande. La colocamos. Simplemente así. Colocamos lo que es esto. Colocamos un poquito más acá.
Bien, ya lo logramos poner. Es medio complicado de poner. Lleva 2 tornillos ahí y lleva 2 tuercas ahí con unos plásticos que encajan en el tornillo y que no permite que gire porque traba con el disipador. Bien, ahora simplemente lo ponemos acá y le ponemos los tornillos que lleva. Colocamos el negativo y el positivo de la placa. Recordemos que ahí está marcado en la misma placa positivo y negativo, rojo positivo, negro negativo. Después vamos a poner con un precinto. Colocamos la masa. Y encendemos. A ver qué hace.